A lo largo de la historia, las elecciones han sido un mecanismo fundamental para la democracia. Sin embargo, no siempre se han llevado a cabo de manera justa y transparente. A continuación, se presentan 10 de los fraudes electorales más notorios que han marcado la historia moderna. 1. Elecciones presidenciales en Estados Unidos 1876. La elección presidencial de 1876 en Estados Unidos es uno de los ejemplos más infames de fraude electoral. El candidato republicano Rutherford B. Hayes y el demócrata Samuel J. Tilden estuvieron en una contienda muy reñida. Las irregularidades en los estados de Florida, Luisiana y Carolina del Sur llevaron a un acuerdo conocido como el Compromiso de 1877, donde Hayes fue declarado ganador a cambio de retirar las tropas federales del sur, terminando así la reconstrucción. 2. Elecciones en México 1988. Las elecciones presidenciales de 1988 en México fueron caracterizadas por graves acusaciones de fraude. Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, PRI, fue declarado vencedor, pero el sistema de cómputo electoral se cayó misteriosamente durante el conteo de votos. Muchos creen que la caída del sistema fue una maniobra para manipular los resultados a favor del PRI. 3. Elecciones presidenciales en Filipinas 1986. En 1986, las elecciones en Filipinas entre el presidente Ferdinand Marcos y la candidata de la oposición, Corazón Aquino, fueron marcadas por fraude masivo. Las irregularidades fueron tan evidentes que llevaron a la revolución del poder del pueblo, que resultó en la salida de Marcos y la asunción de Aquino como presidenta. 4. Elecciones en Irán 2009. Las elecciones presidenciales de Irán en 2009, donde Mahmoud Ahmadinejad fue declarado vencedor, fueron acompañadas de acusaciones de fraude electoral masivo. La oposición y muchos ciudadanos iraníes alegaron que los resultados fueron manipulados, lo que provocó protestas masivas y violentas, conocidas como el Movimiento Verde. 5. Elecciones en Kenia 2007. Las elecciones presidenciales de 2007 en Kenia estuvieron marcadas por acusaciones de fraude electoral y manipulación de resultados. Mwai Kibaki fue declarado ganador, lo que desencadenó una ola de violencia postelectoral que resultó en más de 1.000 muertos y cientos de miles de desplazados. 6. Elecciones en Zimbabue 2008. En las elecciones presidenciales de 2008 en Zimbabue, el presidente Robert Mugabe fue acusado de fraude masivo. El conteo de votos fue extremadamente lento y los resultados iniciales mostraron que su oponente, Morgan Tsvangirai, llevaba la delantera. Sin embargo, después de semanas de retrasos y manipulación, Mugabe fue declarado ganador, lo que llevó a una crisis política y económica en el país. 7. Elecciones en Honduras 2017. Las elecciones presidenciales de 2017 en Honduras fueron altamente controvertidas. El presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, fue declarado vencedor en medio de acusaciones de fraude y manipulación de resultados. La oposición y muchos observadores internacionales denunciaron irregularidades en el proceso electoral, lo que provocó protestas violentas y una crisis política. 8. Elecciones en Venezuela 2018. Las elecciones presidenciales de 2018 en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue reelegido, fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional debido a denuncias de fraude, manipulación de resultados y falta de transparencia. Muchos países no reconocieron los resultados y consideraron las elecciones como ilegítimas. 9. Elecciones en Camboya 2018. En las elecciones de 2018 en Camboya, el primer ministro Hun Sen y su Partido Popular de Camboya, CPP, ganaron todos los escaños en el Parlamento. La oposición había sido descalificada, sus líderes encarcelados o exiliados, y hubo denuncias de intimidación y fraude electoral, lo que llevó a una condena internacional por la falta de legitimidad del proceso. 10. Elecciones en Ucrania 2004. Las elecciones presidenciales de 2004 en Ucrania, conocidas como la Revolución Naranja, fueron un claro ejemplo de fraude electoral. El candidato prorruso Viktor Yanukovych fue declarado vencedor en medio de acusaciones de fraude masivo. Las protestas masivas y la presión internacional llevaron a una repetición de las elecciones, en las que el candidato pro-occidental Viktor Yushchenko ganó finalmente. Estos 10 casos de fraude electoral destacan la importancia de la transparencia y la integridad en los procesos democráticos. Las consecuencias de los fraudes electorales pueden ser devastadoras, llevando a la inestabilidad política, la desconfianza en las instituciones y, en muchos casos, a la violencia.
Luego de conocer estos casos, ¿incluirías la reciente elección presidencial en Venezuela? La vigilancia continua y las reformas electorales son esenciales para asegurar que las elecciones reflejen verdaderamente la voluntad del pueblo. Para saber más sobre este y otros temas, no dudes en suscribirte al canal, dale like y déjanos tus comentarios.